convivencia nos propone divisiones y acuerdos. La polarización ha sido, es y será una de las características de la naturaleza humana. Arriba y abajo, derecha e izquierda, frío y calor, alto y bajo, y así podríamos seguir enumerando dos posiciones básicas, en las antípodas una de otra si las enfrentamos, los tales y los cuales son una interpretación de dicha división, cuyo objetivo es muy amplio y directo, la oportunidad de exponer las dos caras de la moneda e intentar una aproximación dentro de la oposición. Queda claro que existe un todo cuyas facetas, básicamente, son dos, pero en algún punto deberían coincidir. En matemáticas, la utilización del teorema propone soluciones prácticas. ¿Y por qué un teorema? Porque es lo más apropiado al momento de intentar un análisis profundo y llegar a una conclusión válida, viniendo de una probable hipótesis y elaborando una estudiada tesis, mostrarlo e intentar razonarlo es el objetivo final. Juntos esperamos lograrlo. Bienvenidos a Teorema de Tales y Cuales. Teorema de Tales y Cuales. Hoy se pone mucho énfasis sobre la educación coordinadora, relacionadora, psicológica, vocacional y de equipo. A esto debe agregarse el antiguo método del entrenamiento de la memoria y la tarea de inculcar la religión en la mente del niño u omitirla, con decisión e intención. La educación moderna ha sido esencialmente competidora, nacionalista y, por lo tanto, separatista. Ha entrenado al niño para que considere los valores materiales y también su propia nación como de mayor importancia, y las demás naciones de secundaria importancia, lo cual ha nutrido el orgullo y fomentado la creencia de que él, su grupo y su nación son infinitamente superiores a toda otra persona y pueblo. Se le ha enseñado, en consecuencia, a ser unilateral, con un concepto erróneo de los valores del mundo y una actitud hacia la vida caracterizada por el prejuicio y la parcialidad. Se le enseña los rudimentos de las artes a fin de capacitarlo para que actúe con la necesaria eficiencia en un ambiente de competencia y en un particular ambiente vocacional. Leer, escribir, sumar y conocer un poco de aritmética elemental son considerados requisitos mínimos. En muchos países se le enseña también algo respecto a los acontecimientos del pasado, histórico, geográfico, literario, filosófico y científico, y únicamente a personas de determinada clase. Además, aprende algo sobre la literatura universal. El término medio del conocimiento mundial es elevado, pero por lo general es parcial y está influenciado por prejuicios nacionales o religiosos, con lo cual se logra que el hombre sea un ciudadano de su propio país, pero no un ser humano con relaciones mundiales. No se acentúa la ciudadanía mundial. La enseñanza que se imparte estimula la conciencia de la masa, latente en el niño, y despierta la memoria racial e individual, inculcando los hechos sin relación entre sí, la mayoría de los cuales nada tienen que ver con la vida diaria. Estos hechos podrían servir, si se usaran como pensamientos simiente en la meditación y se emplearan técnicamente, para recuperar esa conciencia y memoria raciales. Actualmente el niño
durante los primeros 5 o 6 años de su vida es víctima de la ignorancia, del egoísmo o de la falta de interés de sus padres. Con frecuencia se lo obliga a callar y no molestar, porque sus padres están demasiado ocupados con sus propios problemas para dedicarle el tiempo necesario. Están ocupados en cosas que no son esenciales y se las compara con fundamental e importante cuestión que consiste en dar al niño un comienzo correcto en el sendero de la vida. En cambio, se lo deja librado a su propio albedrío en manos de una niñera ignorante, en una etapa en la que un pequeño y destructivo animal debería convertirse en un pequeño ciudadano constructivo. Algunas veces se lo mima, pero frecuentemente se lo reprende. Es llevado de un lado a otro según los caprichos y el interés de sus padres. Lo mandan a la escuela con un sentido de alivio de su parte, a fin de mantenerlo ocupado para que no moleste. En la escuela se halla con frecuencia bajo el cuidado de una persona joven o ignorante, aunque bien intencionada, cuya tarea consiste en enseñarle los rudimentos de la civilización. Cierta actitud superficial, modales que regirán sus relaciones en el mundo de los hombres, leer, escribir, sumar, restar, conocimientos rudimentarios de historia, geografía y una pequeña preparación sobre gramática y composición. Por lo tanto, a esta altura de su vida, el daño ya está hecho, y las formas que puede adoptar más tarde la educación desde los 11 años en adelante, carecen de importancia, porque ya se ha iniciado una orientación, se ha establecido una actitud, generalmente defensiva y en consecuencia inhibitoria, y se ha impuesto una forma superficial de conducta, que no están basadas en la realidad de correctas relaciones. La verdadera persona que reside en cada niño, efusivo, extravertido, bien intencionado, como son la mayoría de los niños durante la infancia, se ha visto obligada a ser introvertida y a ocultarse detrás de un caparazón externo que la costumbre o la enseñanza le han impuesto. Agreguen a esto la incomprensión de padres cariñosos, aunque superficiales, pero bien intencionados, más un sinnúmero de pequeñas tragedias en su relación con los demás, y resultará evidente que la mayoría de los niños tienen un mal comienzo e inician la vida fundamentalmente con grandes desventajas. El daño causado a los niños en esa edad plástica y dócil es a menudo irremediable, irresponsable de gran parte del dolor y sufrimiento de su vida futura. Entonces, ¿qué se puede hacer? Les propongo desarrollar esta pregunta en el próximo teorema. Me abrazo de siempre. Hasta la próxima. Teorema de tales y cuales.